Bienvenidos a otra audición, otro video sobre ejercicios de parcial de análisis matemático. Para no ir perdiendo el tiempo con la introducción, me interesaría hacer un ejercicio que tiene que ver con el tema de estudio de funciones. Y parte de ese estudio de funciones piden las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de una determinada función, muy tomada en los exámenes. Tiene que ver con función exponencial, pero es muy frecuente. Y es un ejercicio que lo he visto muchísimas veces en los exámenes. Parte del estudio de funciones, cuando uno hace un estudio de funciones, se saca el dominio, asíntota vertical, horizontal, oblicua, el tema de, los puntos críticos, los posibles, el crecimiento y el crecimiento, los posibles máximos y mínimos. Después uno analiza la derivada segunda, la derivada segunda igual a 0, despeja x. Con el dominio de la derivada segunda hacemos, obviamente, la concavidad y la convexidad. Y al fin del día, cuando ya tenemos todo eso, podemos hacer un gráfico estimativo de la situación y con el gráfico poder evaluar cuál es la imagen de la función. La imagen viene al final de todo cuando uno hace un gráfico estimativo aproximado en base a todo el estudio de funciones que hice, que es bastante completo, como lo mencioné. Debería agregar ceros o raíces, conjunto de positividad y negatividad, y ya lo hago mucho más completo. Pero ese último tema, por lo menos acá en los parciales no lo he notado, así que como ya tenemos dentro de un par de días el examen, no voy a perder tiempo con eso, pero sí vamos a motivar el tema de estudio de funciones, que es interesante. Dije que la función que quiero presentar es una función que tiene que ver con función exponencial. El ejercicio dice así. Espero que no me tape el reflejo. A ver si puedo hallar todas las asíntotas, entre paréntesis, si es que existen, de la siguiente función. X cuadrado por r a menos x. Es una función muy frecuente en los exámenes para hacer un estudio de funciones completo, como lo mencioné. Y acá piden las asíntotas, analizar la existencia de las posibles asíntotas. Asíntotas sabemos que es asíntota vertical, horizontal, oblicua y ya está. En principio es interesante, antes de sacar todo eso, es el dominio. El dominio son todos los valores de x que puede tomar la función, y dentro del dominio vamos a estudiar la función, porque el estudio de función se hace dentro del dominio de la función. Fuera del dominio de la función no existe. Porque es el rango donde sobrevive la función. Después, fuera de ese rango, no hay nada. El término de dominio viene del medioevo. El dominio del señor feudal. Tenía sus tierras, y sus tierras estaban obviamente limitadas. Y donde terminaba la tierra de uno, empezaba la tierra de otro señor feudal. Ese es el dominio, y en el cual era su campo, sus tierras y sus pertenencias, su patrimonio estaba ahí. El dominio también. Fuera del dominio, el dominio mío es mi casa. Fuera de mi casa empieza la casa del vecino. Lógicamente no es mi dominio, es el dominio del vecino. Todos tenemos nuestro dominio de acción. La función también sobrevive dentro de un dominio, dentro de un conjunto de valores de x, y fuera de ese conjunto de valores de x no existe nada. Para la función, claro. Después, no sé, para otras funciones sí puede existir, pero para la función misma solamente es eso. En principio, el dominio de esta función. Yo tengo f de x igual a x cuadrado por r a menos x. Saquemos el dominio. Esto es cosa de todos los días. Las reglas de dominio, como siempre. Si hay algo con x en el denominador, tiene que ser distinto de 0. Si hay una raíz par de algo con x, lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Y si hay un logaritmo natural o decimal, no importa en qué base definida real sea, lo de adentro del logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que 0, porque el logaritmo de 0 no existe, y el logaritmo de un número negativo en el cuerpo de los reales no existe, en el cuerpo de los complejos sí. Pero no importa los complejos acá. Yo tengo esta función.
de pronto es x cuadrado por e a la menos x. Bueno, uno dice, bueno, acá no veo nada dividiendo por x, ninguna raíz cuadrada, ninguna raíz par de algo con x, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, ¿no? Y no hay ningún logaritmo de algo con x. Entonces, es probable que la función tenga su dominio todos los reales, o sea, cualquier valor real acá donde dice x puedo agregar, y cualquier número real que donde dice cualquier número real que meta acá donde dice x, obviamente la función la procesa y me devuelve un valor de y, que va a estar en la imagen de la función. O sea, puedo meter cualquier valor de x acá y la función la procesa, devolviéndome numéricamente un valor sobre y, que es parte de la imagen de la función. Entonces, bueno, los dominios son los reales. Es más, igualmente es conveniente analizar la función, ¿no? Acá tengo x cuadrado, que es una función cuadrática, acá tengo una función exponencial e a la menos x, pero bueno, sabemos muy bien que cuando tenemos una potencia negativa, esto hay que recordarlo algebraicamente, la potencia se invierte. Es importante recordar las propiedades del álgebra. Si yo tengo x a la menos n, esto es 1 sobre x a la n, donde x es un número distinto de 0 porque dividir por 0 no se puede, y n es un número real, claro, un exponente real. Esta propiedad la hemos visto muchísimas veces. Entonces, esto que aparece acá, que es e a la menos x, a través de esta propiedad, se puede expresar como 1 sobre e a la x, porque tiene potencia negativa. Me queda x cuadrado por 1 sobre e a la x. Ahora, ¿por qué lo pongo así? Porque posiblemente me ayude a analizar mejor el dominio. Bueno, entonces me queda x cuadrado por 1 sobre e a la x. Acá puedo multiplicar los numeradores. X cuadrado por 1 es x cuadrado, por multiplicación de fracciones. Me queda x cuadrado sobre e a la x. Bueno, lo pongo así por una comodidad. Porque ahora sí aparece algo dividiendo por x. O sea, al principio veía que no, pero si yo observo bien cada factor de la función y lo analizo, este e a la menos x se puede poner como 1 sobre e a la x por la propiedad de potencia negativa, y ahora sí aparece algo con x en el denominador que sería e a la x. Entonces la pregunta es, ¿e a la x puede llegar a ser 0? Entonces la pregunta es, ¿no? La pregunta, ¿e a la x puede llegar a ser 0? Puede llegar a ser 0 porque si puede llegar a ser 0 estamos en un problema. Podría decir, debe existir uno o más valores de x donde posiblemente esto sea 0. O sea, uno más valores de x que yo pueda meter acá en la x, en el exponente, e a la x lo procesa y eso me dé un valor 0. Bueno, vamos a demostrar que no existe ningún valor de x para que e a la x valga 0. La idea es despejar esto. Si yo despejo una exponencial, la exponencial siempre tiene que quedar sola en el primer miembro. Y una vez que queda sola la exponencial en el primer miembro, aplico logaritmo natural en ambos miembros, porque el logaritmo natural es la operación o función inversa de la exponencial, o sea, de e a la x. Entonces, esto quedó solo en el primer miembro, solo. Entonces aplico logaritmo natural de e a la x, suponiendo de que existe un valor de x para que e a la x valga 0. Estamos suponiendo que existe un valor de x tal que e a la x vale 0. Entonces, si suponemos eso, significa que podemos despejar x. O sea, aplicamos logaritmo en ambos miembros. Bueno, acá hay una propiedad. Logaritmo de una potencia. Vuelvo a insistir, las propiedades de la álgebra y de funciones son importantes. Logaritmo de a a la b, no importando en qué base real sea, acordémonos que c es un número mayor que 0 y distinto de 1, o sea, un número real distinto de 0 y mayor que 0 y distinto de 1, esa es la base del logaritmo. Me dice que el logaritmo de a la b es lo mismo que hacer b por el logaritmo de a, en esa base, ¿no? Esta propiedad es evidente, lo que hace es bajar el exponente multiplicando abajo, y acá lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Esta x baja acá multiplicando, que era el logaritmo de y logaritmo de c. Bueno, logaritmo de
que es logaritmo de E en base E vale 1. ¿Tá? Otra cosa importante, ¿no? Es una propiedad, sí, ya lo sé, que hay que poner pro. Estas propiedades siempre vienen de repaso a medida que uno procesa el ejercicio. Yo a medida que lo proceso repaso estas propiedades. Las podría mencionar así en voz alta, pensando en voz alta, pero sería muy mezquino. Pero no importa, soy malo y lo copio. El logaritmo de A en base A, ¿no? A ya sabemos que es un número mayor que 0 y distinto de 1. Logaritmo de A en base A es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque si yo ahora paso el logaritmo al otro lado, es decir, pasar al logaritmo al otro lado es un exabrupto. Pasar el logaritmo al otro lado es pensar en la operación inversa al logaritmo. La operación inversa al logaritmo es la exponencial. Entonces, cuando uno dice pasar el logaritmo al otro lado, es como pasar la base elevando a la 1 del otro lado. Se me queda A igual a la 1. Como A a la 1 es A, está bien, es correcto. Es correcto que el logaritmo de A en base A vale 1. Es una prueba de verificar por qué el logaritmo de A en base A vale 1. Entonces, este logaritmo natural de E no es otra cosa, en el ejemplo de esta propiedad, y estamos repasando fuertemente las propiedades, ¿no? Logaritmo natural de E es lo mismo que hacer logaritmo de E en base E. Es la misma propiedad esta, el logaritmo de E en base A vale 1, entonces el logaritmo de E en base E vale 1. Esas cosas hay que saberlas, más allá que la calculadora las puede hacer. Logaritmo de E vale 1, me queda x por 1 igual a logaritmo de 0. Me queda x igual a logaritmo de 0. ¿Pero cuánto vale el logaritmo de 0? Pregunta. Logaritmo de 0 es menos infinito. No estoy haciendo límites. El límite es logaritmo de 0 tiende a menos infinito. O logaritmo de 0 es menos infinito en términos de límites. Pero algebraicamente, numéricamente, el logaritmo de 0 no existe. No, ok, sí. Guarda. No existe. Y si no existe, x no puede ser igual a algo que no existe. Por lo tanto, eso porque el logaritmo de 0 no existe. Y por lo tanto, podemos decir que como esto no existe, x no puede ser igual a algo que no existe. Entonces no existe x para que e a la x valga 0. ¿Me explico? Sí. Entonces la conclusión es que, como llegamos a que x no existe, porque me queda logaritmo de 0 y logaritmo de 0 no existe, entonces no existe ningún valor de x que yo pueda meter acá, en el exponente de la x, para que e a la x valga 0. Por eso e a la x nunca puede ser 0. E a la x nunca puede ser 0. O sea que, volviendo al tema del dominio, este que está en el denominador, que es a la x, nunca puede ser 0. Nunca puede ser 0. Entonces no existe ningún valor de x que pueda meter acá en el exponente de a la x para que a la x valga 0. No existe. Entonces acá no existe x real para que realmente esto suceda. Nunca puede ser 0. Entonces, bueno, una aclaración, lo digo porque va a ser importante cuando hagamos estudio de funciones. Propiedad. En realidad podemos definir, bueno, sí. E a la x es siempre mayor que 0 para todo x real. Esto es una propiedad importante que sirve para el estudio de funciones, sobre todo cuando igualo la derivada a 0. Cuando igualo la derivada a 0, o por ejemplo, hagamos los puntos críticos de esto, lo derivo, lo igualo a 0. Generalmente tengo que sacar los puntos críticos, lo que comúnmente se hace es sacar factor común. Lo que se hace es sacar factor común e a la menos x, y bueno, me queda un producto de factores con x. Obviamente que el producto de factores con x igual a 0 implica de que alguno de los dos factores sea 0, o uno o el otro. Es esa famosa propiedad que vimos que si a por b vale 0, entonces a vale 0 o b vale 0. Bueno,
derivo, igualo a 0, saco factor común x, saco factor común y a la menos x, igualo a 0 los factores que quedan multiplicando, y eso me está diciendo o que un factor vale 0 o que el otro factor vale 0. Pero e a la menos x nunca, jamás puede ser 0, porque lo probamos recién. Entonces, e a la x siempre es un número positivo. Positivo nunca puede ser 0. Y además, acá podemos observar que el gráfico de a la x, si uno hace el gráfico y lo recuerda, el GeoGebra lo hace mejor que yo, una calculadora gráfica, el gráfico de a la menos x es así. De e a la x, perdón. El gráfico de e a la x es así. Esta es la gráfica de e a la x, de la función e a la x. Pasa cuando x vale 0, bueno, se supone que e a la 0 vale 1, porque todo número elevado a la 0 vale 1 por definición. Y vemos que la gráfica de e a la x es esta. ¿Qué observamos en la gráfica de e a la x? Que cuando x tiende a menos infinito, la función está decayendo. Cae asintóticamente sobre el eje x. Y si cae asintóticamente sobre el eje x, en y igual a 0, que es el eje x, tenemos una asíntota horizontal. Entonces, si hacemos límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x, cuando hacemos límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x, esto me va a quedar e a la menos infinito. ¿Y qué es e a la menos infinito? ¿Cómo se procesa el límite e a la menos infinito? E elevado a un número enorme, grandísimo, negativo. Así se piensa. E a la menos infinito. Sabemos que la propiedad esta me dice que x a la menos n es 1 sobre x a la n. La voy a usar porque voy a sentir más cómodo usando esto. ¿Por qué? Porque a la menos infinito el límite se puede poner como 1 sobre e al infinito. Y e al infinito es como hacer e elevado a un número enorme. Por lo tanto, e elevado a un número enorme tiene que ser enorme también. Porque bueno, es 2,7183, un número irracional con infinitas cifras decimales no periódicas. Se aproxima a 3, pongámosle que se aproxima a 3. Entonces si yo hago 3 al cuadrado, 9. Si hago 3 al cubo, 27. Si hago 3 a la cuarta, 81. Si hago 3 a la quinta, me queda 243. Y así sucesivamente. O sea que el número va aumentando potencialmente. O sea, si hago 3 elevado a la 10, a la 100, a la 1000, deben ser enormes números que no me entran en la cabeza. O sea que 3 elevado al infinito se va al infinito. O sea, podríamos decir aproximadamente que e a la infinito se va al infinito. E a la infinito crece potencialmente. Entonces, si e a la infinito es infinito, me queda 1 sobre infinito. Porque esto es infinito, y 1 sobre infinito en límites es 0. Por eso existe una asíntota horizontal acá, cuando x tiende a menos infinito, en y igual a 0. Para la función e a la x. Esta observación es importante porque estamos también repasando asíntota horizontal y estamos repasando qué significa e a menos infinito, es 1 sobre el infinito. E al infinito es infinito. Y yo lo pongo así cómodamente a través de esta propiedad para garantizar el valor del límite. El límite es 1 sobre el infinito, lo mismo que hacer, como e al infinito es infinito, lo mismo que hacer 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito del límite es 0. Eso significa que cuando x tiende a menos infinito, la función decae sobre el eje de las x en esta recta, que es el eje x, que no es otra cosa que y igual a 0. Y esa es la ecuación de la asíntota horizontal. De la función y igual a e a la x. Pero como vemos, volviendo a esta propiedad, e a la x es positiva para todo x real. Porque voy a ver toda la gráfica de la función por encima del eje x. Y nunca toca el eje x porque justamente el eje x, que no es otra cosa que la recta igual a 0, es una asíntota horizontal. Y como toda asíntota horizontal, siempre delimita a la gráfica de la función. O sea que la gráfica tiende a tocar esa recta, pero nunca la toca y nunca la cruza. Bueno, por eso e a la x es mayor que 0. Estamos observando todo el gráfico por encima de la asíntota horizontal igual a 0.
Vale la pena este análisis porque ahora, bueno, yo ya sé que a la x que está en el denominador nunca puede ser 0. Entonces no hay ningún valor de x para que se anule el denominador. Entonces, como no hay tampoco una raíz par de algo con x y tampoco hay un logaritmo con x de algo con x en esta función, el dominio de esta función son todos los reales. Uno dice, bueno, ¿para qué me hiciste todo este paseo para llegar a esto? Necesitamos repasar. Se supone que cuando uno saca el dominio de esta función tiene que seguir rápido, no tiene que hacer todo este paseo, todo este proceso. Pero la idea es entender de por qué al poner a la menos x como 1 sobre a la x me aparece algo en el denominador, y si aparece algo en el denominador lo que atino a hacer es igualarlo a 0. Me doy cuenta que cuando lo igualo a 0 x no existe. Por lo tanto, no existe ningún valor de x acá para que a la x valga 0. Como no aparece tampoco una raíz par de algo con x, y tampoco aparece un logaritmo de algo con x, por ende, no hay ninguna razón de excluir o restringir el dominio de la función, por lo tanto, son todos los reales. Cualquier número real acá donde dice x lo puedo meter, me lo procesa, me lo desarrolla y me devuelve un valor de y, así que son todos los reales, el dominio. Es importante esta pizarra, con estas propiedades que digo. Bueno, ahora vamos a sacar las asíntotas verticales, horizontales o oblicuas si es que existen. Voy a borrar todo esto, no me gustaría borrar, pero tengo que borrar. Esta pizarra fue muy importante, puedo retroceder el video y ver hacia atrás, pero ahora, una vez que ya tengo el dominio, el campo de acción de la función donde sobrevive la misma, yo puedo analizar en ese dominio sus ingredientes, sus virtudes. En todo caso, bueno, vamos a analizar a través de su dominio cosas como la asíntota vertical, horizontal, la oblicua, y después también uno puede analizar los puntos críticos, el crecimiento, el decrecimiento, el máximo, el mínimo, los posibles puntos de inflexión a través de la concavidad y convexidad. Y ya con eso uno podría llegar a hacer un gráfico estimativo sin usar tabla de valores como en el secundario. Bueno, entonces ahora viene asíntota vertical. Asíntota vertical. ¿Qué hacíamos para asíntota vertical? ¿Cómo lo definíamos? Lo definíamos así. Hacemos el límite cuando x tiende a un valor de a, de la función. Si ese límite me da más o menos infinito, en x igual a a pasa a una línea punteada vertical, ¿no? Que se llama asíntota vertical, que delimita la gráfica de la función, donde la función tiende a rozar esa línea punteada en el infinito o tiende a rozar a esa línea punteada en el menos infinito. Depende del caso. ¿Cómo detectamos asíntota vertical? Fácil. Si hay algo con x en el denominador, o donde igualábamos a 0 el denominador y después hacíamos el límite cuando x tendía a ese valor, tanto por derecha y por izquierda, y me tenía que dar por lo menos algún límite lateral, me tenía que dar más o menos infinito para que exista en ese valor de x asíntota vertical, porque si ninguno de los dos límites laterales me da más o menos infinito, entonces no existe asíntota vertical ahí. Y el segundo caso, cuando aparecía logaritmo de algo con x. Cuando aparece algo logaritmo de algo con x, igual a 0 lo que está dentro del logaritmo, despejo x, y los valores de x que me da, hago el límite cuando x tiende a esos valores, me va a quedar logaritmo de 0, que el límite sí es menos infinito, y por lo tanto ahí existiría una asíntota vertical. Si no me queda logaritmo de 0, me queda logaritmo de un número. Entonces, logaritmo de un número no es infinito ni menos infinito, por lo tanto no existiría en ese valor de x asíntota vertical. O sea que los dos casos, generalmente, que uno detecta así a simples rasgos, es cuando hay algo con x en el denominador que lo iguala a 0, o cuando hay un logaritmo de algo con x que lo iguala a 0 lo que está dentro del logaritmo. Esos son los dos casos, así a simples rasgos, para detectar la asíntota vertical. Después hay que hacer el límite, porque si uno no lo comprueba con el límite, es un gravísimo error, porque la definición de asíntota vertical ya lo dije. El límite cuando x tiende al número, tanto por derecha o por izquierda, tiene que tender a más o menos infinito para que en x igual a ese número exista asíntota vertical. Porque si los dos límites laterales
me dan un número real, o sea, un valor finito, no existe asíntota vertical. Si no aplico eso, está mal. No está justificado. Eso es importante lo que digo. Es el repaso. Entonces, bueno, acá, ¿cómo saco asíntota vertical? ¿Aparece algo con X en el denominador? Sí, aparece algo con X en el denominador. Entonces es algo con X que está en el denominador, que sea la X, lo igualo a 0. Pero ya dijimos que cuando igualamos a 0 y a la X, no existe X. Entonces, ¿dónde analizo la asíntota vertical? Entonces yo había hecho esto, y a la X, lo igualo a 0, implica no existe X. Ya había hecho el cálculo, no voy a repetirlo de nuevo. Apliqué el logaritmo en ambos miembros, despejé, me quedó el logaritmo de 0 al otro lado, me queda X igual al logaritmo de 0. Algebraicamente el logaritmo de 0 no existe. El límite sí es logaritmo de 0, el límite es menos infinito. Pero esto no es un límite, es despejar X, ya lo hice. Me quedó X igual al logaritmo de 0. El logaritmo de 0 numéricamente no existe. Bueno. Entonces, ¿dónde analizo la asíntota vertical? Bueno, hay una propiedad que vimos la clase pasada en uno de los videos, y volví a colgar el video que había explicado yo de esa propiedad que decía, si yo tengo el dominio de una función que es única, que no es partida, que no es a tramos, y el dominio son todos los reales, entonces no existe asíntota vertical, pero tiene que ser una función única, entera, o sea que no sea partida, porque si es partida es falsa. Es falsa la afirmación. Y ya lo vimos en el video pasado, que si yo agarro una función partida, podría generar una función cuyo dominio son todos los reales y tiene asíntota vertical. Lo hice en el video de ayer, así que mírenlo. Entonces hay una propiedad que dice así: si f de x es una función única, única significa no partida, no partida, y su dominio son todos los reales, entonces no existe asíntota vertical. Y acá es evidente que esta función, que es única, no es partida, el dominio son todos los reales, entonces no existe asíntota vertical. El ejemplo ya lo dice. El ejemplo para la propiedad es el mismo ejercicio. F de x es x cuadrado por r menos x. Ya lo procesamos, el dominio son todos los reales. Es una función que no es partida, es una función única. No está partida, es esta, la que vemos acá. No es partida, no es a tramos, no es a trozos. Es única. Entonces, no existe asíntota vertical. Con esta propiedad se termina. Punto. Bueno, listo. Asíntota vertical. Repasando esta propiedad que yo ya colgué en el video. Y volví a colgar de nuevo el video ese donde expliqué, donde demostré esta propiedad. Que al principio de la portada dice ejercicio parcial sea f de x igual a x al cuadrado menos 3x cuadrado más 2x más 1, probar que no existe asíntota vertical. Lo hice aplicando la definición y en ese video que colgué de nuevo demostré la propiedad siempre y cuando la función sea única o no partida. Y en el comentario abajo expliqué de que esa demostración solamente es válida si la función no es partida o única, porque si es partida la función, ya esta afirmación sería inválida. Porque si a mí me dicen, si f de x es una función cuyo dominio son los reales, entonces existe asíntota vertical. Si me dicen una función, pero no me agregan que es única o no partida, bueno, chao, esta afirmación es falsa, porque yo di después en un segundo video un ejemplo donde te mueve una función partida, un gráfico de una función partida, donde si bien el dominio son los reales, pero existe asíntota vertical. Por lo tanto, eso va a ser un contraejemplo de esta afirmación, y lo expliqué bien eso. Por lo tanto, ahí no sería verdadera. Pero en el caso que sea una función única, entera o no partida, entonces si el dominio son los reales, no existe asíntota vertical. Bueno, listo. Vamos a asíntota horizontal, me quedan 10 minutos. Asíntota horizontal, perdón. Es que dije bien. Bueno, esto queda para la foto. Ya está. Adiós. Obviamente,
veamos que el dominio son todos los reales. Si yo quisiese hacer el límite cuando x tiende a un número cualquiera del dominio, si yo quisiera hacer el límite cuando x tiende a un número cualquiera, a cualquier número que esté en el dominio de la función, el límite cuando x tiende a cualquier número del dominio de la función me va a devolver otro número real, o sea, un valor finito. O sea, nunca jamás puede dar infinito. Porque si me diese infinito, habría un valor de x que estaría excluido de todos los reales. Pero acá el dominio son todos los reales, así que no tiene ningún sentido. O sea, nunca voy a encontrar un valor real del dominio de la función cuyo límite cuando x tiende a el límite cuando x tiende a ese número de esta función me dé infinito. Porque si me diese más o menos infinito, ese valor de x al donde tiende no estaría en el dominio de la función, sería absurdo, contradictorio. Eso también es una buena forma de justificar. Bueno. Vamos. Asíntota horizontal. Asíntota horizontal. ¿Cómo se definía asíntota horizontal? Era más fácil que la vertical. El límite de x tiende a infinito y tiene que dar un número real. Claro, tengo que hacer límite cuando x tiende a infinito y a menos infinito también por separado, ¿no? Claro. Hay que hacer límite cuando x tiende a infinito y límite cuando x tiende a menos infinito. Bueno, si cualquiera de los dos límites me da un número real, o sea, un valor finito, entonces existe asíntota horizontal. Existe asíntota horizontal en igual a ese valor que me da el límite. Ahora, si el límite me da más o menos infinito, no existe asíntota horizontal. Esa es la definición. Clara y sencilla. ¿Dónde generalmente se analiza también la asíntota horizontal? A simples rasgos, ¿no? Como se puede analizar a simples rasgos, ¿dónde se analiza la asíntota vertical? Cuando hay algo con x en el denominador es igual a 0 y se hace el límite cuando x tiende a ese número por la derecha y por la izquierda, y alguno de los límites laterales me tiene que dar más o menos infinito. Si no me da ninguno de los dos límites más o menos infinito, no existe asíntota vertical. Y el segundo caso de asíntota vertical era cuando tengo el logaritmo de algo con x, igual a 0 lo que está dentro del logaritmo. Se despejan los valores de x y después se hace el límite cuando x tiende a esos valores. Si me llega a dar logaritmo de 0, el límite es menos infinito. Y si me llega a dar logaritmo de un número real, entonces no existe asíntota vertical. Como hay casos para asíntota vertical, también hay casos que se ven a simples rasgos para asíntota horizontal. Para asíntota horizontal los detecto así. Cuando hay algo con x en el denominador, o cuando hay funciones exponenciales. Cuando hay funciones exponenciales. Y acá hay funciones exponenciales dentro de este factor. E a la menos x. Y la forma más o menos típica, a simples rasgos de detectar, que sirve, es una regla medio casera, para detectar cuándo podría llegar a existir asíntota horizontal. Cuando hay algo con x en el denominador y cuando hay factores exponenciales en la función. Y acá lo voy a ver. Bueno, asíntota horizontal, ya dije la definición, ¿no? Límite cuando x tiende a más o a menos infinito de la función. Esto me da un número real. Entonces, esto implica que existe asíntota horizontal en y igual a ese número real. Y esta es la ecuación de la asíntota horizontal. ¿Tengo tiempo? 5 minutos. 5 minutos, sí. Bien. Bueno, hagamos esta definición. Ahora hagamos límite cuando x tiende a infinito. De x cuadrado por e a la menos x. Entonces yo reemplazo a secas el infinito. Queda infinito al cuadrado por e a la menos infinito. Ahora, ¿cómo proceso e a la menos infinito? Ya lo vimos. Infinito al cuadrado es infinito. Ahora, e a la menos infinito, yo dije recién la propiedad de la potencia negativa que invierte la potencia. Esto es 1 sobre e a la infinito, ya lo vimos. E a la menos infinito, el límite es 1 sobre e a la infinito. Se invierte porque tiene potencia negativa. Entonces, e a la infinito, ya lo procesamos, dijimos que e a la infinito es infinito, ¿no? Y acá queda infinito por 1
sobre el infinito, ya procesamos de que esto es infinito también, entonces me queda infinito sobre infinito una indeterminación, y hay que salvar esa indeterminación a través del límite. Entonces hay que procesar esto, no es fácil. Entonces, ¿cómo proceso este límite? Lo proceso así. Si me quedó infinito sobre infinito, es una indeterminación que tengo que salvar algebraicamente o aplicando la regla del L'Hopital. Ahora vamos a ver. Queda x cuadrado por e a la menos x. Para poder poner eso y poder aplicar L'Hopital, tiene que haber algo así, infinito sobre infinito, algo que tiende a infinito arriba y algo que tiende a infinito abajo. Para que suceda eso, e a la menos x, como lo hicimos acá, como pusimos e a la menos infinito como 1 sobre el infinito, para poder aplicar aquí la regla del L'Hopital, antes de aplicar la regla del L'Hopital, tiene que haber una función que tiende a infinito arriba y una función que tiende a infinito abajo. Para eso e a la menos x lo pongo como 1 sobre la x, y esto queda... Ojo que es x al cuadrado, ¿no? No x sola. Ah, x al cuadrado. Bueno, listo. X al cuadrado. Entonces x al cuadrado, me queda x cuadrado por 1 es x cuadrado, dividido e a la x. Y ahora lo puse así, con la idea de aplicar L'Hopital, claro. Entonces ahora, obviamente, como esto da infinito sobre infinito, L'Hopital, y aplico L'Hopital. L'Hopital es derivar arriba y derivar abajo. Ok, apliquemos L'Hopital. Derivo arriba, derivo abajo. Me queda el límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre la x. Otra vez, analicemos antes de ver si tengo que seguir aplicando L'Hopital o no. Siempre hay que intentar reducir esta expresión a la mínima expresión, algebraicamente, sacando factor común, dividiendo, simplificando, sacando denominador común, dejándolo más chica la expresión. Bueno, acá no puedo simplificar, quedó así. Pero ahora tengo que analizar también si me sigue quedando infinito sobre infinito, porque si no me sigue quedando infinito sobre infinito y me queda un número, entonces ya está. Si yo reemplazo por infinito, me queda 2 por infinito sobre e a la infinito. E a la infinito es infinito, y 2 por infinito es infinito. Otra vez de nuevo, como infinito sobre infinito. Entonces, otra vez L'Hopital. Entonces, de nuevo L'Hopital. Si aplico de nuevo L'Hopital, solo lo que me quedó, que es esto. Derivo arriba, derivo abajo. La derivada de 2x es 2, porque la derivada equivale a 1. La derivada de la x es e a la x, me queda 2 sobre e a la x. Cuando x tiende a infinito, me queda 2 sobre e a la infinito. E a la infinito es infinito. Ya lo procesamos eso. 2 sobre infinito, el límite es 2 sobre infinito, es 0. Entonces, existe, con este 0 de acá, existe asíntota horizontal en y igual a 0 cuando x tiende a infinito. Ahora habría que hacer lo mismo cuando x tiende a menos infinito, y como queda menos de un minuto lo vemos en el próximo video, así que no se mueven de ahí. Chau, chau.